Bueno, está con nosotros el doctor Airavedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, Buen día. doctor, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. ¿Usted? No voy a hablar de algo grato, Ah, de algo muy duro, haciéndome una pregunta, o haciéndonos la pregunta. ¿Qué es la tortura? Hay una acepción, diríamos, popular, vulgar, de la tortura. Alguien que se siente, dice, torturado, pero no alcanza a percibir si eso puede constituirse o no en un delito. en un delito. Yo hablo de la tortura como delito. Como delito. Lo saco del habla vulgar, del habla común, de los padecimientos que la gente suele tener, y hablo de la tortura que en el código tiene una sanción muy grave. Y viene a propósito de algo que ocurrió en un fallo muy discutible hace unos días nomás, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, del Tribunal Superior Sala Penal, con la que no estoy de acuerdo en nada, pero dictó este fallo, y el fallo virtualmente creo que cierra el proceso en contra de 2 policías que eran oficiales al momento de realizar la acción que voy a describir. Se realizaba una de esas típicas fiestas de los pueblos en el interior profundo de Córdoba, en el bañado de Soto, la fiesta del lechón, se llama esa fiesta. La gente participa de un clima de algarabía, de festividad, etcétera, y a raíz de situaciones que se suelen producir en ese tipo de encuentros, concretamente unos policías actuaron con relación a una persona cuya detención había sido determinada como necesaria por haber incurrido esta persona en una contravención, es decir, en una falta, en una perturbación de lo que llamamos el orden. Bueno, no tuvieron mejor camino para emprender su procedimiento, o mejor método, o mejor procedimiento, que aplicarle varios golpes con distintos instrumentos que estaban al alcance de ellos, que no pudieron ser determinados fehacientemente porque hay diversas descripciones, palos, ramas, etc. Pero la acción central es la que va a determinar la cuestión. Le introducen en el ano un palo. Se discute si la ley dice que es tortura, porque la ley prescribe el delito de tortura y una pena. Y muchos dicen no, la tortura tiene que ser con un fin determinado. No basta con que le haya introducido el palo en el ano, sino tiene que ser para lograr algo, para un fin determinado. Por ejemplo, para arrancarle una confesión, sí, información, para mortificarlo. Hay distintas finalidades, pero debe tener una finalidad. Hay convenciones internacionales, hay fallos de jueces internacionales, de cortes internacionales que dicen que no. Hay diversos modos de proteger a las personas contra la tortura y el trato inhumano y cruel en América, en el mundo, etcétera. La Argentina ha incorporado toda esa legislación del mundo por vía de la Constitución a la legislación penal argentina, así que eso también se aplica aquí. Pero en el Código Penal de la República Argentina dice algunos que sí está definido lo que es la tortura, lo que produce un sufrimiento físico y psíquico, un padecimiento físico y psíquico. Esta persona, la que recibió esta acción, que fue el sujeto pasivo a quien le introdujeron ese palo en el ano, porque vive, es una persona de cuerpo, diríamos, con textura muy delgada, casi esmirriado, dice la sentencia del Tribunal de Cruz del Eje, que no lo condenó a los 2 policías
por el delito de tortura, sino que los condenó por un delito mucho menor, llamado severidades, agravadas por las condiciones de las consecuencias que le trajo aparejado a este hombre. Y eso tiene enorme importancia por la pena. Finalmente, el Tribunal de Cruz del Eje, por mayoría, porque uno de los jueces discrepó, lo condenó a los dos policías a la pena de 4 años de prisión. Contra ese fallo interpuso un recurso la fiscal del crimen de Cruz del Eje, la doctora Ejercití, el abogado que representaba a la víctima, el doctor Pablo Olmo. Recurrieron y vinieron al Tribunal Superior de Justicia. También recurrió la defensa de los policías. Esta parte fue rechazada. La otra, la de la fiscal y la del abogado de la querella, prosperó. Y el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de sus 3 miembros, dijo, no, eso no es el delito de severidades. Porque severidad hace pensar en algo que es un tratamiento, diríamos, de menos significación, de menos riesgo para la integridad física de la persona. Es como una forma autoritaria de actuar que puede traer lesiones, que puede traer aparejadas lesiones. Pero la tortura es otra cosa. Y este hombre todavía tiene un condicionamiento psicológico por el hecho que ha sufrido. Un perpetuo, hasta el momento, habrá que ver en el futuro, sufrimiento y degradación por lo que le hicieron. El sufrimiento psicológico o psíquico, pero además del físico, porque siente dolores, porque además le produjo lesiones. Ahora, la pregunta, además de la cuestión de que el Tribunal Superior cambió una figura por otra, y también la pena, porque de los 4 años que le había impuesto por mayoría el Tribunal de Cruz del Eje, lo pasó a una pena mucho más severa, los condenó a la pena de 10 años de prisión y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Hasta ahí el tema de la cuestión de si está o no dentro de la ley definido lo que es la tortura. El Tribunal Superior dice sí, está, porque dice que se trata del padecimiento o sufrimiento físico y psíquico. Pero la pregunta que me queda pendiente, pues siempre son interrogantes lo que genera el derecho penal. ¿Qué necesidad tenían estos dos policías oficiales de llevar de Bañado de Soto a la policía que tiene la sede en Soto de ese modo? ¿Para qué introducirle ese palo? Porque no tenía ningún objetivo, no hay motivo. No había ninguna causa. ¿Cuándo fueron formados estos oficiales? ¿Dónde fueron formados? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron sus adiestradores? ¿Qué ejemplos recibieron? ¿Estaban en sus cabales los policías? Sí, estaban en sus cabales. Va a saber si quizá en la fiesta de Leyón habrían ingerido o no. Es una buena reflexión la que usted hace. No sé, eso no fue materia del juicio. Se ha partido de la premisa de que estaban bien. Ahora, en algún lugar les enseñaron, en algún lugar, en algún momento hicieron un curso, los prepararon, o después se desentendieron de eso, y ocurren estas verdaderas tragedias. En un lugar remoto. Si yo no lo recupero ahora para el programa, el caso pasa desapercibido. Y hace escasa una semana que el Tribunal Superior de Justicia ha resuelto esto y no ha merecido ningún tratamiento. Es un caso que verdaderamente resulta, a mi entender, escandaloso. Escandaloso el hecho. Más allá de la calificación jurídica, si son severidades, si es tortura, eso es una cuestión para discutir. Pero está lo otro. La formación, la preparación, el adiestramiento y si hay seguimiento psicológico de los cuadros que conforman la policía, para saber en qué estado están cuando realizan los procedimientos. Esta es la cuestión que nosotros tenemos que saber. ¿Están en condiciones de equilibrio?
tienen perturbaciones derivadas de sus magros ingresos, por ejemplo, tienen problemas familiares, tienen problemas sociales, tienen problemas de inserción, tienen problemas del destino donde están trabajando. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ser resueltas definitivamente por la autoridad policial y velar para que esté todo ese cuerpo de oficiales y de suboficiales y de la tropa en condiciones psicológicas aptas para emprender su tarea. El hecho es absolutamente gratuito, pero además de gratuito, repugnante. Gracias, doctor. Sí, tengo una perdón. preguntita. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita jurídico-futbolera? Ah, jurídico-futbolera. Jurídico-futbolera, pasiones que compartimos con todos. Efectivamente. ¿Puede prosperar la denuncia contra Carlos Maglio? Un hincha de Belgrano le presentó ante el fiscal Mana que tiene la causa del hombre que apareció mendocino, Muerto en el que río, apareció en el muerto en el río, ahí al frente del centro cívico. De ninguna manera, Mala praxis e incitación a la violencia. de ninguna manera, de ninguna forma, porque prevalecen los reglamentos del fútbol, que son los de la FIFA, de la AFA en Argentina, por encima de la ley. Y la apreciación de que si un árbitro ha tenido una praxis adecuada a su función, a la aplicación del reglamento o no, es atributo absoluto de los tribunales de disciplina y de los tribunales que conforman De la AFA. el cuerpo De justicia deportiva. deporte de que se trata. De manera tal que este hombre tiene una muy buena voluntad, el que lo ha presentado, Pero no va a pero andar. no va a tener absolutamente ningún éxito. Yo creo que ya lo debe haber rechazado. Gracias, doctor.